Bueno, vamos a empezar. No importa que no tengan a mano el texto, porque yo lo voy a compartir en pantalla, ¿sí? Bueno, antes que nada, si les parece, hacemos una breve recapitulación del tema de prácticos. Ustedes todos pudieron acceder al video de la primera presentación, ¿sí? ¿Alguno pudo pegar una ojeada al texto? ¿Sí? A ver, escucha. Sí. ¿Sí? Es importante lo de leer de antemano el texto a medida que vamos avanzando, porque sobre todo si pueden consultar la versión griega, la traducción latina, porque traen más para discutir a la clase, ¿sí? Está haciendo una comisión de prácticos, por más que en teóricos, por suerte también la aproximación es al tratamiento de la fuente directa en esta cátedra. En prácticos esto es especialmente así. Bueno, vamos entonces antes de entrar de lleno en el texto, me gustaría entonces por lo menos ponernos un poco en tema nuevamente. Cuando el problema central del libro, de esta obra de Gregorio, pero además el problema central de toda nuestra cursada de problemas, va a ser la cuestión de la imagen, ¿no? La cuestión de la interpretación de la imagen. ¿Hasta qué punto, ¿no?, se puede entender ese término, o esos dos términos, imagen y semejanza, atribuidos al ser humano en el texto del Génesis? ¿Hasta qué punto se puede entender que el ser humano es imagen de Dios, ¿no? En ese sentido les voy a compartir tres imágenes. Que representan tal vez tres modos de entenderla, ¿no?, a esta expresión de la imagen y semejanza divina. La primera es una pequeña tablilla de marfil de tiempos de Gregorio, esta es del siglo IV o V de la era común, que representa a Adán, ¿no? Si bien el pelo de Adán es esa especie de entretejido en el pelo, es la típica representación de esta antigüedad tardía, bizantinismo temprano de la figura humana, ¿no? Entonces tenemos a Adán en el paraíso, ¿sí?, rodeado de otras criaturas. Esta imagen corresponde más que al relato del capítulo primero, corresponde más al relato del capítulo segundo, donde encontramos a Adán es creado del barro, modelado del barro de la tierra. ¿Recuerdan? Adán y Eva. Eva es sacada de la costilla de Adán. No corresponde a los versículos, al pasaje que vimos en la clase pasada, en realidad, ¿no? Pero sí corresponde a una cierta imagen de la creación del ser humano, ¿no es cierto? El ser humano es un ente, una criatura viviente muy especial, ¿no?, pero una criatura más entre el resto de las criaturas, y en todo caso se puede interpretar la concepción de la imagen y semejanza divina como una prerrogativa especial de esta imagen, de esta criatura, ¿no?, entre todas las demás criaturas, ¿no es cierto? Y este es el modo más general en el que se entiende la expresión, digamos, ¿no? Ser imagen y semejanza divina es un cierto rastro de lo divino en el ser humano, que muchas veces se reduce a un eco lejano o distante de la naturaleza divina, una capacidad de acceso a lo divino, por ejemplo. ¿Sí? Así que de algún modo, esta imagen, que es casi contemporánea con Gregorio, expresa una de las formas de interpretar esta ratio imaginis, ¿no?, el logos teseikonos, como lo llama Gregorio. ¿Cuál es la razón de imagen, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la expresión imagen?
Y por lo tanto, ¿qué implica llamar al ser humano imagen divina? ¿Sí? ¿Es un reflejo exacto? ¿Es una sombra? ¿Es un eco distante? ¿Sí? ¿Hasta qué punto es imagen de Dios? Este sería un ejemplo de una imagen en sentido débil, ¿no? Tenemos otro ejemplo, bueno, la imagen no está tan bien preservada, es una ilustración, una iluminación en un manuscrito del siglo XII, bizantino, ¿sí? Y vemos a Adán nuevamente, corresponde también al capítulo 2, esta imagen, la creación de Adán, y vemos a un Dios que en realidad no vemos su figura, ¿no es cierto? Vemos los pies de su trono a la derecha, en rojo, con una túnica, ¿no? ¿Qué representa este modelo de creación? Es un manuscrito que hoy está en la Biblioteca Nacional de Francia, ¿no? Representa justamente la incognoscibilidad de Dios, la infinitud de Dios, la imposibilidad de representar a Dios. ¿Sí? Está simplemente representado mediante los pies de su trono. ¿Sí? Y entonces, ¿qué puede significar la imagen divina, ¿no? En un contexto donde lo divino es incognoscible, ¿no? Inexpresable. Ustedes saben que está la famosa ordenanza del Antiguo Testamento de no representar a Dios en imágenes, ¿cierto? Que va a resurgir en el ámbito justamente del cristianismo bizantino con el movimiento de los iconoclastas, los destructores de imágenes, ¿sí? Que abogaban por una erradicación de las imágenes de lo divino, de las imágenes de Cristo y de las imágenes de los santos, de la veneración de imágenes, ¿no? Por supuesto que esta representación se puede ver bien influida por ese movimiento, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué significa que en el texto se ha dicho que el ser humano es imagen y semejanza del Creador? ¿No es cierto? Entonces, este pasaje va a ser de una importancia radical, tanto para los que están a favor de la representación en imágenes, de Cristo, por ejemplo, la veneración de imágenes sagradas, como de los que están en contra. Cada uno de ellos interpretando la noción de imagen, la razón de imagen, de modos radicalmente opuestos. ¿Sí? No puede haber una imagen precisa, una imagen exacta de lo divino, aparentemente. Después tenemos un tercer modelo que les quería mostrar. Creo que este tiene una relevancia muy especial, porque es tal vez el modelo más vigente en toda la tradición oriental y en gran parte de la tradición occidental. Como ven aquí, es una representación en un mosaico de la creación del ser humano, pero ¿quién es el creador aquí? La segunda persona, aparentemente, de la Trinidad. Claro, el creador es Cristo. Y como algunos de ustedes saben o recuerdan de la cursada de medieval, esta segunda persona de la Trinidad es equiparada a una imagen del Padre. Él mismo es llamado imagen del Padre, ¿no es cierto? Impronta de su sustancia. Entonces el ser humano, aparentemente en esta interpretación, no es imagen de Dios o del Padre directamente, sino que es imagen de la imagen. Como ven aquí, estos rayos de luz unen el rostro de Cristo con el rostro de Adán, ¿cierto? Entonces hay como una mediación de la imagen ya.
¿sí? Ya no es imagen del ser divino, sino que es imagen de la imagen de Dios, imagen de la imagen del Padre. Y por supuesto, esta mediación implica, de algún modo, una cierta subordinación, ¿no? Una cierta mengua de la imagen. ¿Por qué? Porque la verdadera imagen, entonces, aparentemente es el Hijo, y el ser humano es, utilizando nuevamente el texto, ¿no? Como decía la profesora D'Amico, ad imaginem, a imagen. En griego dice kata eikonos, ¿no? Kata eikonos, según la imagen de Dios, pero no la imagen. Muchos autores griegos anteriores al Niceno, a Gregorio, también lo interpretan de este modo. Filón de Alejandría también lo interpreta de este modo. Adán es creado según la imagen divina. ¿Y cuál es la imagen de Dios para Filón? A ver si recuerdan. Esa jerarquía que plantea Filón, ¿no? El logos también. El logos demiúrgico, el logos creador, ¿no? Siguiendo también a las tradiciones del platonismo medio. Así que también en Filón, por más que no concibe una segunda persona de la Trinidad, ni el Hijo, concibe un logos mediador de lo divino en la creación, y particularmente en la creación del ser humano. Ahora, lo interesante es que en este texto de Gregorio, porque Gregorio también recurre a esta concepción de imagen de la imagen en otras obras, pero en De Opificio Hominis puntualmente, opta por eliminar la mediación de alguna manera, ¿sí? Y el hombre es imagen en sentido fuerte y sin mediación, podríamos decir, ¿sí? De hecho, lo expresa muy claramente en un texto que no está en la selección, pero porque era más estrictamente teológico tal vez, ¿no? Pero donde dice que el nosotros, ¿se acuerdan que el texto dice hagamos al ser humano a nuestra imagen? Que el nosotros se refiere a la Trinidad. Y que por lo tanto la naturaleza humana es una única imagen de la esencia divina, de toda la Trinidad. ¿Sí? Con lo cual la mediación se elimina, digamos. Y las tres personas divinas, o la esencia divina como unidad, es el arquetipo de esta imagen. ¿Sí? Bueno, y Gregorio va a decir muchas cosas más referidas a esta interpretación radical de la imagen, que lo acercan, y aquí propongo una última y cuarta imagen fuera de programa, digamos, que lo acercan a otra representación que nos es más conocida. Y que justamente reaparece en los autores del humanismo renacentista, ¿no? Que no por casualidad tienen contacto con los textos de tardoantiguos de estos autores cristianos, ¿no? Que incorporan toda una tradición antigua, griega y romana, acerca de la dignidad del ser humano, de la centralidad del ser humano, pero en la cual el ser humano imita, acá representado por los rasgos del rostro, ¿no? Imita los rasgos propios del ser de Dios, ¿no? Aquí claramente el Padre es Dios creador, ¿no? Y el Hijo, que se asemeja, sin barba, digamos, pero en los rasgos faciales, en alguna disposición de los miembros, etc., espeja, ¿sí? Espeja la realidad divina. Bien, entonces, este es la ratio imaginis a la que adhiere el Niceno, ¿no? Por supuesto representada en esta imagen, ¿no? Porque
justamente lo que va a espejar el ser humano, o la naturaleza humana de lo divino, no son rasgos determinados, y mucho menos un cuerpo, sino su indeterminación, su incognoscibilidad y otros rasgos propios de la esencia divina. Bien. Hasta ahí estas imágenes. Pues simplemente para volver a plantear el problema que nos ocupa, bueno, de un modo... Profe, Sí, perdón, ¿podrías repetir lo último? Lo último. sí, ¿no se escuchó bien? No, sí, se escuchó bien, pero no llegué a notar. Ah, no, lo último, ¿desde dónde? No, lo último que dijiste en relación a esta última imagen. Ah, lo Después de último, que, a ver, espera que lo vuelva a compartir. o sea, estabas hablando de Dios como, o sea, representado como Padre. Sí. No, lo que decía es que para Gregorio, eso fue lo último que dije, lo que se espeja en la noción de imagen no es, obviamente, si leemos el fresco de Miguel Ángel de manera literal, los rasgos faciales o la posición de las manos, sino algo justamente que no tiene figura y no tiene forma. Lo que espeja es la indeterminación de lo divino, la incognoscibilidad de lo divino. Gregorio lo va a expresar en el capítulo 16, que vamos a ver después, la plenitud de perfecciones de lo divino. Todo eso está presente en la imagen. Es reflejo del ser de Dios en la imagen. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, alguna diferencia tiene que haber, ¿no es cierto? Pero lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, imagínense que estos temas de discusión y estas interpretaciones tenían una cuota de audacia importante, ¿no? Y sobre todo en tiempos de Gregorio, ¿no? Donde la interpretación más común tendía a una lectura más moderada de la noción de imagen y de la razón de imagen, ¿sí? Entonces vamos a ver que ya desde el prólogo de la obra, él apela a la benevolencia de sus lectores, avisa de antemano que sus lecturas son audaces, que son hipotéticas, ¿no? Pero sigue adelante, digamos, ¿no? Propone una alternativa y un intento de solución de las paradojas, ¿no? Que implica su planteo. Porque si tan radical es la imagen divina en el ser humano, entonces ¿por qué el presente del ser humano, de indigencia, de enfermedad, de desigualdad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, él dice, yo intentaré resolverlo. Y intentaré resolverlo de modo científico, digamos, ¿no? Apela a algunos conceptos de orden y sucesión necesaria, que eran propios del desarrollo del argumental de las ciencias en su tiempo, ¿no? Pero bueno, todo eso lo vamos a ver bien en el texto. Bueno, ¿quién me ayuda con la lectura de la traducción al español, por favor? Empezamos. Yo puedo leer si es el español. Bueno, muchas gracias. ¿Camila? Sí, Gracias, Camila. bueno. ¿Lo voy leyendo de acá o abro...? Como vos quieras. Si querés leerlo de acá Bueno, de la pantalla, sí. Sí, dale. Y por cierto, no es pequeño el objetivo que nos es propuesto para la especulación. Uno que no está por debajo de ninguna de las maravillas en el mundo y que quizá sea incluso más grande que todas y cada una de las conocidas, ya que ningún otro entre los seres fue hecho semejante a Dios, excepto la creación del ser humano.
De este modo, Ahí, ¿Sí? para preguntar un poco, la palabra que se traduce ahí por semejante, que en griego es homoiotai, Sí. yo sé que esa palabra se puede traducir también por el término igual, Ajá. y quisiera también preguntar por qué siempre se traduce más que nada como semejante, o también el Eugenio como símile, Claro. Bueno, en y no por realidad, igual. sí. Homoyo, el verbo homoyo, ¿no? De donde viene homoiotai, no significa tanto igualarse, por más que el prefijo homo, ¿no? Significa idéntico con, homoios, el adjetivo, o el verbo homoyo, en realidad habla más bien de un proceso de asimilación, ¿cierto? No necesariamente de una igualdad, ¿no? Ok. Por eso se tiende a traducir por semejanza, ¿no? O por similitud, ¿no? Y por lo tanto el verbo homoyo como asemejarse o asimilarse, ¿sí? Es el que es la famosa homoiosis también del teeteto de Platón, ¿no? Claro. El fin del Claro, alma en la asimilación a teniendo un Dios. poco en cuenta, sobre todo un texto de Plotino en la Eneada 6.9, cuando él está haciendo la descripción de la unión mística con la unidad, dice, y el conocimiento de aquel es de homoio y pros homoion. Claro, Y algunos traductores proponen como de igual a igual, ¿no? Como un... claro, Nada, sí, traía está bien, es una lectura posible del término, pero más bien tiende a semejanza. Bueno, a ver, eh, depende cómo uno lea el término justamente, ¿no? Estamos dentro del problema que nos ocupa, ¿no? Claro, por Semejanza, eso lo traía acá. imagen. Sí, muy bien, muy bien. Porque ya vimos que en la traducción del hebreo, donde dice Kid Mutenu, ¿no? En realidad se debería traducir como nosotros, ¿no? No según nuestra semejanza, ¿no es cierto? Sino tal como nosotros, ¿no? Así que es bien válida el aporte. Bien, ¿algo más? Vamos deteniéndonos, por favor. Yo estaba por detener, pero dije, bueno, seguimos un poquito más. Pero quería llamar la atención sobre algunos términos, por ejemplo. Teoría, ya figura aquí, ¿no? Especulación, contemplación, traducido por contemplatio, por Eliúgena. Y también scopos, es muy importante para el lenguaje técnico, ¿no? Más que objetivo, literalmente, scopos es la mira, ¿no? Cuando yo estoy arrojando una flecha, por ejemplo. Es el objetivo en el sentido de aquello a lo que apunto, ¿no? Por lo tanto, es el fin, es la intención, así lo traduce, es a lo que tiendo, así lo traduce Diógena, intentio. Y en este caso es el objeto de estudio de una disciplina científica, de una especulación determinada. O sea, elegir al ser humano como scopos de la teoría es una gran audacia porque es un objeto difícil de aferrar. Tremendo, terrible, como lo llama Sófocles en su himno al ser humano en Antígona, el coro de Antígona, ¿no? ¿Cómo traduce Diógenes este término? Intentio. Scopos lo traduce por intentio, Ah, ¿no? gracias. Stautem novis non parva intentio, proposita in contemplatione, ¿no? Propuesta a la contemplación. Bien. Hay un pequeño error en el latín, en la frase siguiente. A fidelibus, debería decir. Bueno. ¿Seguimos adelante? Camila. Bueno.
De este modo contaremos de antemano con la consideración sobre las cosas dichas por parte de los benévolos entre nuestros oyentes, aun cuando el discurso marchara muy por atrás de la dignidad del objetivo. Es necesario, creo, de todas las cosas en torno al ser humano, no dejar nada sin explicación, tanto de aquellas que se cree han ocurrido antes como de las que se espera sucederán más adelante y de las que se contemplan ahora. Pues de seguro sería reprobada nuestra dedicación como inferior a la promesa si una vez propuesto el ser humano a la especulación hubiera sido abandonado algo de lo concerniente al tema. Bien, hasta ahí, Camila, seguimos. Muchas gracias. Bueno, Gregorio, con un rapto de elocuencia y de retórica, se anticipa a las objeciones posibles a su planteo y apela a la benevolencia, ¿no? Este es un típico comienzo, digamos, de un discurso retórico. Apelan a la benevolencia de sus oyentes, ¿no? La captatio benevolentia. ¿Por qué apela a esa benevolencia? Porque está diciendo que su objetivo es de tal importancia, de tal magnitud, ¿no? Que su discurso va siempre a marchar por detrás de ese objetivo, que nunca va a alcanzar esa grandeza, ¿no? Hay otra parte del prólogo anterior que no estoy citando, donde hace una operación muy similar respecto del texto de su hermano mayor, ¿no? La grandeza de la enseñanza de Basilio, ¿no? Él va a decir que su aporte no es ni la sombra del aporte de su maestro, pero que sin embargo hubiera sido un reproche al maestro si ninguno de sus discípulos hubiera aportado algo para completar su especulación, ¿no? Entonces, bueno, como ven, este constante recurso a la retórica y a la elocuencia es una de las características de todo el movimiento de la segunda sofística en general, pero también de estas obras filosóficas y teológicas de los autores cristianos en la antigüedad tardía, ¿no? Que tal vez a los ojos modernos suenan como un exceso, ¿no? Barroco de recursos y adornos lingüísticos, pero que eran concebidos, digamos, como necesidades del discurso, de un discurso eficiente, digamos, un discurso docto, ¿no? Bien. Perdón, tengo una duda sobre esto. Porque él dice, es necesario en torno al ser humano no dejar nada sin explicación. Y me quedé pensando digamos, en la primera parte de la clase, en esto de que supongo más adelante va a estar desarrollado, sobre que Gregorio ve la imagen en el hombre no como la parte definida, sino como la parte indefinida. Entonces, o sea, mi duda es cómo, si la imagen es esa parte indefinida en el hombre, cómo podría no dejarse nada sin explicación. No sé si se entiende por ahí por dónde va. Claro. Se entiende muy bien. Tal vez, como Gregorio todavía no planteó una solución, y de hecho no la va a plantear de manera tan clara y distinta, ¿no? Como tal vez lo dijimos en la primera clase. Lo que está diciendo ahora simplemente, me parece, es que si yo voy a tratar un problema, si yo tengo un objeto de estudio, no puedo dejar ningún aspecto de ese objeto sin tratar, si yo lo quiero realmente, ¿no? Estudiar científicamente, ¿no? Por eso la terminología de teoría, de scopos, y vamos a ver ahora de acolucía y de otros términos que hacen referencia a la secuencia y al método científico también. Simplemente está diciendo eso. ¿Y cuáles son estos aspectos? ¿No? Bueno, estos aspectos son los que enumera acá. En un sentido, no podemos dejar de lado
ni lo que era el ser humano en el principio, ni lo que es el ser humano en el presente, ni lo que será el ser humano en el final de los tiempos, ¿no? Por supuesto que para el principio y el final de los tiempos no tiene otra información, digamos, que los datos de la escritura, ¿no? Pero bueno, va a intentar conciliar racionalmente esa aparente paradoja, como la va a plantear en el capítulo 16, ¿no? De un origen divino, un presente de carencia, ¿no? Y un futuro de unión con lo divino, ¿no? Claro, Entonces, por ahí me adelanté un poco. no, pero está muy bien, porque de alguna manera esa respuesta de indeterminación o infinitud o incognoscibilidad va a ser una de las claves para resolver las paradojas, ¿no? Por ahora él simplemente las está planteando, ¿no? ¿Seguimos? Entonces... Bueno, me había quedado... Y sin embargo, ¿no? Ah, ahí está. Y sin embargo existen perspectivas contrarias acerca de él, porque no se ven las mismas cosas en torno a su naturaleza desde el principio cuando llegaron a ser, y ahora... Ah, ahí necesito que... ¿Está? Ah, sí, en la siguiente página. Y ahora a través de cierta sucesión necesaria. A partir de la guía de la escritura y de la concepción que sea hallada por los razonamientos, se llega a conciliarlo, ya que todo nuestro tema se congregaría en serie y en orden a reunirse en un solo y mismo término las perspectivas contrarias. Así también la potencia divina descubre una esperanza a los que están allende la esperanza y un recurso a los perplejos. Parece una anticipación de la guía de los perplejos de Maimónides, ¿no? Pero fíjense, la referencia a una acolucía, o sea, una sucesión, ¿no? Que era utilizada en gran parte de las disciplinas científicas para explicar la conexión de los fenómenos naturales, por ejemplo, la conexión de los argumentos lógicos, y no dice solo acolucía, sino dice anankaya acolucía, o sea, sucesión necesaria. ¿Sí? Traduce Diógenes necesaria consecuentia. ¿Sí? O sea, el nexo necesario entre distintas proposiciones, entre distintas afirmaciones acerca del ser humano. Y por lo tanto, la coherencia de una concepción acerca, va a ser obviamente de este significado de la imagen, ¿no? Y de la coherencia y la unidad de la imagen a lo largo de todo el despliegue también de la historia humana. Todas estas aparentes paradojas, o como las llama aquí, perspectivas, ¿no? Pareceres opuestos o contrarios, enantíos, usa el adverbio enantíos, ¿no? Pueden conciliarse, pueden sintetizarse de alguna manera, ¿sí? Congregarse, ahí utilizo otra vez otras dos palabras muy queridas para la tradición estoica, heirmos y taxis, ¿no? En serie y en orden. ¿Se acuerdan que el nombre para el destino es heimarmene, ¿no? Que tiene que ver también con una sucesión necesaria. Bien, entonces, todo esto que aparece contradictorio, vamos a intentar llevarlo a un término, ¿sí? A un término de resolución, a un peras, ¿sí? Y para hacerlo, en esto hay también una coincidencia con la perspectiva que vimos con la profesora D'Amico en Eckhart. Hay el recurso a la escritura, por un lado, la guía de la escritura, dice Gregorio, y por el otro, a los razonamientos, logismoi. ¿Sí? La concepción que sea hallada, la epinoia que sea hallada a través de los logismoi. Y con estos logismoi está haciendo referencia también, Gregorio, a las tradiciones filosóficas. ¿Sí? A los argumentos
filosóficos que avalen una cierta interpretación de este concepto de imagen. Perdón, una consulta. Cuando él habla de, dice, porque no se ven las mismas cosas en torno a su naturaleza desde el principio, cuando llegaron a ser, y ahora a través de cierta sucesión necesaria. Desde el principio, cuando llegaron a ser, habla de cuando son creados, y ahora a través de cierta sucesión necesaria es ya con el pecado. ¿Cómo vendría a ser eso? No lo terminé de entender muy bien. Sí, exacto, Fermín, es así. Cuando dice ahora, dice en el presente, que supone, ¿no?, la caída del pecado, supone el apartamiento de Dios, etc. Pero también afirma el fin de los tiempos, ¿no? A ver, espera que lo voy a subir. Como O sea, habría un de las cambio que de se espera naturaleza. sucederán más adelante. ¿Sí? O sea, claro. el origen, el presente y el destino final. Esos tres momentos es lo que yo llamaba la vez pasada la paradoja de los tiempos, ¿no? Hay que conciliarlo, hay que explicar de qué manera, ¿no?, esa imagen divina, si es que era tal, ¿no?, puede llegar al estado presente y de qué manera puede concebirse que llegue nuevamente al estado de plena imagen, ¿no?, de reflejo pleno de la divinidad. Pero habría un cambio de naturaleza, digamos, entre estos, no sé si acontecimientos o lo que sea, pero... Es una buena pregunta. Uno diría que aparentemente sí, ¿no? ¿Qué rastro de la imagen divina podría quedar en el presente? Aparentemente, lo que va a intentar Gregorio es probar una cierta unidad y explicar en todo caso en qué sentido ahora no se observa lo que antes se observaba y por qué razones, ¿no? Eso es lo que se propone. Bueno, hasta ahí el fragmento del prólogo, ¿no? Avíseme si se sigue escuchando bien. Tenemos unos 10 minutos más, ¿sí? Un poquito menos de lectura. Pero bueno, habiendo tenido esta experiencia de lectura, espero que también cada uno y cada una pueda ir avanzando y bueno, ya la vez que viene que nos reunamos, podemos avanzar un poquito más fluido, digamos, con más intercambios, ¿sí? Profe, ¿nos conviene ir leyendo alguno de los que no son de fuente sobre la unidad? Como Sí. para ir completando la... Sin duda. Recuerden el texto de bibliografía obligatoria, que obviamente va a ser expuesto por algunos de ustedes, probablemente por dos que se voluntaríen. Es el texto de Ladner, el único texto obligatorio de la primera unidad. Es un artículo precioso, está en inglés, pero por suerte un adscripto de la cátedra está concluyendo la traducción al español. Le falta tal vez una última revisión, pero igualmente la podemos utilizar. Así que las personas que se llaman La antropología de Gregorio de Niza. Y es un artículo excelente, excelente porque estudia todas las posibles fuentes filosóficas y lo analiza con una perspectiva bien filosófica, digamos, de su antropología. Y realmente es muy bueno. Es un artículo relativamente viejo, digamos, pero plenamente vigente, ¿no? Si alguno de ustedes se quiere voluntariar ahora, ya pueden empezar a leerlo o distribuirlo tal vez en dos partes para hacer una exposición en alguno de estos encuentros, ¿no? Yo podría tomarlo, ese, Bueno, Camila, me gustaría. ¿alguien más? Yo si está completo traducido, me sumo con Cami a hacerlo. ¿Quién era que vos, Cami, eras? Sí, yo. Sí, si Felicitas querés, y Camila. Dale. lo podemos Perfecto. hacer juntas si querés, va. Sí. Se lo distribuyen, ¿sí? Yo les paso, entonces les voy a pasar a ustedes, si me recuerdan con un mensajito mejor, les voy a pasar el texto de la traducción, probablemente en una semana, le doy tiempo para revisar algunas cositas algunos últimos detalles a Nicolás Avellaneda, que es el que hizo la traducción, y se los paso, ¿sí? Dale. Ah, Bueno. yo lo conozco, Nico. Ah, bueno,
Que bueno, se la podés pedir vos entonces, Camila. Claro. No, y de paso le ayudan a hacer la corrección porque la idea es publicarla como apunte de cátedra, la traducción. Bueno, me alegro, entonces, gracias por ofrecerse. Bueno, Bueno, antes de terminar, entonces, entramos en el meollo del asunto, porque lo que leímos hasta ahora es el prólogo, ¿no? Pero ahora Gregorio, en el final del capítulo primero y en el capítulo segundo, empieza a explicar lo que Scheller llamaba die Stellung des Menschen im Kosmos, ¿no? El puesto del ser humano en el universo, ¿no? Que es una cuestión, por supuesto, sumamente importante de toda esta tratativa acerca de los 6 días de la creación, porque el ser humano es creado al final y ya Filón se pregunta, ¿por qué al final? ¿No? ¿Por qué en último lugar? Gregorio está muy influenciado por Filón en estos pasajes y por Orígenes también, Orígenes de Alejandría, ¿no? Bueno, ¿quién quiere leer ese mínimo fragmento del primer capítulo y seguimos adelante con el segundo? ¿Alguien más se ofrece? Yo lo leo si quieres. Hola, buen día. Dale, Fermín, léelo vos. Bueno, dale. Gracias. Y ya estaba dispuesta, ¿no? Sí. Y ya estaba dispuesta toda riqueza creada de la tierra y del mar, pero no había quien participara de ellas. ¿Sigo? Esto es muy interesante porque viene de describir todo el resto de la creación muy rápidamente en el capítulo primero y termina con esta pequeña frase. Todo estaba dispuesto. Toda riqueza estaba en su lugar, pero no había quien participara de ellas. ¿Sí? Ya se adivina aquí que hay un destinatario o una criatura o una naturaleza destinataria de toda la creación anterior. Ibas a decir algo, Fermín, perdón. Sí, no podía ser como algo así como una cuestión de como para admirar la creación o para ver la creación que hay como en el propósito del ser humano. Exacto, sí. Lo va a decir en los capítulos siguientes. ¿Seguimos un poco más? Los títulos son originales de Gregorio, es un detalle no menor. Los utilizó para organizar su argumento también. Capítulo 2. ¿Por qué el ser humano apareció en último lugar después de la creación? 1. Pues todavía no se había situado en el mundo de los seres esta grande y preciosa realidad, el ser humano. No era verosímil que se manifestara el gobernante antes que los gobernados. Más bien, una vez que su gobierno estuvo preparado, era consecuente proclamar al rey. 2. Por esto, el ser humano fue introducido al final, después de la creación, no como arrojado entre los últimos despojos, sino como a quien, al momento de su nacimiento, le corresponde ser rey de los súbditos. Y así, como un buen anfitrión no recibe en su hogar al huésped antes de disponer las provisiones, sino que, una vez dispuesto todo decorosamente y habiendo hecho relucir la casa, el sillón y la mesa con los adornos adecuados, después de haber preparado ya lo necesario para la comida, hace entrar a su hogar al invitado. Del mismo modo, el rico y pródigo anfitrión de nuestra naturaleza, habiendo decorado la casa con toda clase de bellezas y habiendo preparado este gran convite universal y variopinto, introduce así al ser humano, dándole como tarea no la adquisición de lo que no había, sino el goce de lo que ya había. Bien, hasta ahí, Fermín, porque no vamos a tener tiempo de más. Bueno, se está por terminar la sesión, y bueno, aprovechamos también para cerrar nuestro encuentro. Les agradezco mucho por la presencia. Les pido entonces, no vamos a tener encuentro sincrónico la semana que viene, pero sí vamos a avanzar con la lectura de la bibliografía secundaria, la lectura de estos textos, en la medida en que puedan. Para cualquier consulta estamos a disposición de ustedes, desde el equipo, y bueno, seguimos en contacto, ¿sí?